Muy buenos días para todos. Muchas gracias por asistir a este webinar. Me presento, mi nombre Raúl Castellanos Melgarejo. Hago parte de esta organización Energin. Soy la persona encargada del área de centro de mantenimiento y reparación de motores en Energin. En esta mañana vamos a dar inicio pues a esta presentación sobre ventilación axial HE. Entonces, pues sin más preámbulos, pues damos inicio a esta capacitación, dado que nuestro tiempo pues es limitado. La línea HE, vamos a hablar de línea HE, ventiladores y extractores axiales. La agenda pues que tenemos planteada para esta mañana, vamos a tratar 4 puntos específicos. El primer punto específico de tratar es la ventilación axial de la línea HE, diseño, cómo fue diseñada esta línea HE, las características de la línea HE y aplicaciones específicas de la línea HE. El primer punto que vamos a tratar hace referencia pues a los ventiladores axiales de la línea HE. El ventilador axial industrial de la línea HE es el ventilador, como tal, es un ventilador axial Hard Environment que nos representa, es una aplicación industrial tipo axial apropiada para extracción e inyección de aire. Extracción de aire. Los ventiladores axiales de esta línea HE permiten intercambiar pues, el aire viciado que se puede encontrar en cualquier espacio. Este aire viciado puede estar contaminado pues, de olores, vapores, temperatura alta, materiales particulados, contaminantes, exceso de humedad, o todo esto pues, en espacios donde de pronto el aire o la extracción del aire es limitada. Entonces, realizando un intercambio de calor con esta línea de ventilación axial, limpiando este aire viciado por un aire fresco y óptimo para el desarrollo de las diferentes actividades, tanto de colaboradores como en este caso para máquinas industriales. Los ventiladores axiales, este tipo de ventiladores de la línea HE son ventiladores axiales para ambientes exigentes. Los ventiladores axiales de la línea HE son cruciales en entornos industriales donde se requieren altas capacidades de ventilación y condiciones de operación severa. Este tipo de ventilador axial tiene un diseño robusto, asegura un rendimiento óptimo en situaciones extremas. Entonces, es óptimo para todas esas tipos de aplicaciones donde el ambiente de exigencia o en el ambiente donde van a instalar estos equipos, ya ahorita adelante vamos a ver cómo esas características que son evidentes para las aplicaciones. Igualmente, los ventiladores axiales de la línea HE es una herramienta fundamental para la ventilación y refrigeración, destacándose por su capacidad para mover grandes volúmenes de aire con una eficiencia y versatilidad muy buena. Adicional a eso, pues como tip de esta nueva línea de ventilación axial, pues contamos que nuestros equipos tienen 2 años de garantía. Novedad especial, el aspa como tal, el aspa es un aspa en aluminio, es una aspa metálica y este equipo puede trabajar 24 horas continua o 24/7 sin interrupción. Es de servicio continuo. El diseño, ¿cómo diseñamos nosotros esta línea de ventiladores axiales de la línea HE? Como tal, nosotros como fábrica implementamos normas de diseño, de fabricación y de ensayo. En cuanto a las líneas las normas de diseño para la fabricación de nuestros equipos, utilizamos en este caso la IEC 634-1 del 2022, que es una norma internacional que define las características generales de las máquinas eléctricas. Esta norma específicamente hace mención para todo el diseño como tal del motor eléctrico, o sea, cuáles son las características mecánicas y eléctricas que deben tener, en este caso, los motores. Dado que en este caso
Nuestro motor es un motor IEC. Aplicamos también la norma técnica colombiana, que es la 2805 del 2019, que establece las especificaciones nominales y características de funcionamiento para máquinas eléctricas y rotativas. Esta norma también especifica como cuáles son las características específicas y eléctricas que deben tener nuestros motores basado en la normatividad. La IS 634-30 del 2014. Esta norma establece las clases de eficiencia para motores eléctricos de inducción trifásico de baja tensión de velocidad única. Entonces, esta norma me especifica, de acuerdo a las diferentes potencias y velocidades, cuál es el nivel de eficiencia que deben tener esos motores, de acuerdo a la normatividad que está actualmente vigente acá en Colombia. Igualmente aplicamos la IS 634-5 del 2020, que es una norma aplicada para la clasificación de los grados de protección IP, donde nos especifica, de acuerdo a la nomenclatura, cuál es la condición que debe tener este tipo de motores, de acuerdo a los dígitos que están representados en el IP. Adicional a eso, pues utilizamos para realizar nuestros ensayos en los túneles de viento las normas, la ANSI o la ANCA de 2210 o la HACHEN 51, que son métodos de laboratorio para probar los ventiladores para obtener el rendimiento óptimo. En este caso, pues se fabricaron los diferentes túneles de viento para cada referencia para obtener pues las características específicas como el caudal, la presión total y la curva de operación como tal de nuestro ventilador de acuerdo pues a esta norma. Y adicional a eso pues aplicamos el RETIE que busca garantizar la seguridad de las personas y la protección del medio ambiente mediante requisitos técnicos para los productos eléctricos, en este caso pues específicamente para nuestro motor eléctrico. Como tal, el motor eléctrico, estas son como características muy generales en las cuales pues podemos encontrar que es un motor de inducción de jaula de ardilla. El motor, nuestros motores, en este caso, su carcasa es una carcasa en aluminio inyectado. Las potencias que utilizamos en este caso para nuestras referencias están desde 250 vatios hasta 2940 vatios de potencia de motor. Las velocidades actualmente que contamos en estas referencias es de 4 polos o 1800 RPM. Los motores cuentan con eficiencia IE3 en caso para los motores trifásicos, IE2 para una referencia en especial que contamos que es monofásico. Adicional a eso, la temperatura de trabajo, la temperatura ambiente, donde pueden operar estos equipos, está esto desde menos 15 grados hasta los 50 grados Celsius. La clase de aislamiento que tienen nuestros motores son clase F. Esto quiere decir que ahorita ampliamos más esta información, soporta hasta 155 grados Celsius, indica que todos sus componentes eléctricos como cobre, materiales aislantes, pues tienen esta característica. La tensión de alimentación está a 220, 440 voltios, a 60 Hz. Y contamos con rodamientos rígidos de bolas, aplicamos unos rodamientos especiales en este caso, que son SKF y tienen una nomenclatura JGN que más adelante vamos a especificar qué tipo de específico tienen estos rodamientos. Adicional a eso, el tipo de servicio de nuestros motores, en este caso, conjunto motor ventilador S1, indica que es de trabajo continuo o servicio continuo, y el grado de protección que tiene nuestro motor es un grado de protección. Entonces, como tal, pues estamos hablando de los motores eléctricos. En este caso, el diseño y los materiales, las características que tienen, pues tiene una carcasa en aluminio. Las mejoras y mejora de la disposición térmica es como una característica especial que tiene este tipo de motor. O sea, su disipación térmica o su calor, pues por el hecho de ser una carcasa en aluminio, pues evita que el motor se caliente menos. El tamaño es constructivo, están fabricados bajo norma IEC 34 o IEC 72. Los frames utilizados en estas referencias son del frame 71 para ventiladores axiales, en este caso del 354 y 404 trifásicos, el frame 90
En tamaño de motor lo aplicamos en ventiladores del 454, 504 y 504 monofásicos. Y el FREN 112 lo aplicamos para referencias del 634 o 714. Cuando nosotros hablamos, pues en estas referencias podemos encontrar que, por ejemplo, en el FREN 71 son para referencias de 16 y de 14 y 16 pulgadas. El FREN 454 y 504 serían 18 pulgadas o 20 pulgadas. Y el FREN 112 aplicaría para referencias de 25 y de 28 pulgadas específicamente. Nuestro motor, pues como lo decía anterior, tiene eficiencia energética IE3. Entonces los motores, en este caso, pues lo que hacen es que ellos toman la energía eléctrica y la transforman en energía mecánica. Eso es como el principio de funcionamiento del motor. Toman una energía eléctrica y la transforman en la energía mecánica. Los ventiladores de la línea HE cuentan con motores pues, eléctricos trifásicos de eficiencia IE3. La eficiencia energética en motores eléctricos, pues en este caso, optimizan su consumo de energía, reducen los costos y minimizan el impacto ambiental en las operaciones industriales y comerciales. Entonces, como nosotros vemos, pues en este caso, entre mayor eficiencia tengan los motores, pues menos pérdidas. En este caso, pues diríamos, estamos especificando, estamos votando, como digámoslo así, de una manera colegial a la basura. En este caso, pues lo ideal sería que la potencia de entrada que me consume el motor sea igual a la potencia de salida o la que yo voy realmente a consumir el motor. En este caso, pues nuestros motores son motores IE3. ¿Qué beneficios? Pues se puede contar cuando nosotros aplicamos un nivel de eficiencia en los motores. Entonces, reducen los costos operativos, aumento de la vida útil del motor, reducción de mantenimientos, mayor fiabilidad del sistema, dado que pues, son motores robustos, son sistemas que pueden optimizarse, uso más eficiente de los recursos, pues ya no vamos a tener mayores consumos de energía y disminución de emisiones de CO2 al ambiente. En cuanto a la temperatura de operación, entonces en este caso, pues nuestros motores fueron fabricados como bajo norma IEC 634-122, pues donde define como las condiciones estándar de operación de un motor. Entonces en esta norma define cuáles son como los ambientes en los cuales yo voy a instalar o cuál es el ambiente o el entorno donde va a estar instalado el motor. En este caso, nuestros motores pues pueden estar sometidos a temperaturas entre menos 15 hasta 50 grados Celsius. ¿Qué implica esto? Que en el ambiente donde yo voy a instalar mi ventilador puede estar instalado en esos ambientes, a esas temperaturas ambientes en las cuales pues se encuentran. La altitud, pues esto es la altitud o todas las pruebas como tal fueron prorrateadas o llevadas a 1000 metros sobre el nivel del mar. Entonces, todos los datos que nosotros vamos a encontrar específicamente en el placa están sustentados bajo norma. La clase de aislamiento. La clase de aislamiento de nuestros motores, como decía, es clase F. ¿Esto qué quiere decir? Que nuestros motores como tal, si nosotros contamos a partir de la base, en este caso de la temperatura ambiente, si nosotros vamos a una temperatura ambiente de 50 grados, a partir de esa temperatura nosotros tenemos aproximadamente 105 grados para mantener la estabilización térmica de nuestro motor a plena carga. Entonces, en este caso, el motor estaría en esa condición, pues, aceptable para su operación. Entonces, el máximo de temperatura que podría llegar nuestro motor, digámoslo así, serían 145 grados, o sea, ya en estabilización o en plena carga. Y ya después de eso, de esos 145 grados, nos indica, o la norma nos puede indicar que tenemos como un 10% adicional o unos 10 grados Celsius adicionales para que nuestro motor se comporte de una manera eficiente y no existan problemas pues de debilitamiento de los materiales aislantes o fatiga en el material aislante. De hecho, pues estos equipos o estos ventiladores, pues realmente la temperatura de operación son probados aquí en el laboratorio y en el túnel de viento a plena carga, pues obviamente pues a una temperatura controlada de 25, 26 grados, pues no soportan, no sobrepasan los 60, 70 grados Celsius de operación, teniendo en cuenta pues, la temperatura ambiente del espacio donde se realizaron las pruebas.
las conexiones, la alimentación de nuestro motor. Entonces, nuestro motor cuenta con una regleta de conexión en la caja Bornes, en la cual nosotros, de acuerdo a la necesidad o a las acometidas que se tengan en la industria, podemos optar por tener el motor, conectarlo a 220 voltios y específicamente la red que tenemos en nuestra industria es 220 voltios o para 440 voltios. La norma IS 634-1 del 2022 pues me define en este caso como condiciones de operación un margen de tensión de más o menos del 5% de la tensión nominal. Entonces, en este caso, nuestros equipos, en este caso para 220 voltios, ellos pueden operar en ese rango de tensión. ¿Qué quiere decir? Que nuestro equipo, o sea, acá en Colombia o en las niveles a nivel industrial, podemos evidenciar tensiones, no siempre vamos a encontrar la tensión nominal que aparece en placa en nuestros equipos, sino vamos a encontrar tensiones o inferiores a la nominal, en este caso a 220 o 440, o superior a la nominal. Entonces, nuestro equipo lo garantizamos que puede operar entre el mes menos el 5% y más el 5%. Es decir, si nosotros aplicamos en una red de trifásica de 220 voltios, nuestro equipo puede trabajar desde 209 hasta 232 voltios. Entonces, en ese rango de tensión, nuestro equipo puede operar. Y si lo aplicamos a 440 voltios, puede operar entre 418 voltios a 462 voltios. Entonces, en este rango, pues podemos garantizar que nuestro motor térmicamente no se va a ver afectado, no va a haber condiciones de sobrecarga o de sobrecalentamiento o fatiga en los materiales eléctricos o mecánicos de nuestro ventilador. Esto en cuanto a este equipo. El tipo de rodamiento, como lo mencionaba, esta es una característica muy importante que tienen nuestros equipos. Son rodamientos, en la línea HE contamos con rodamientos pues, de la serie 62, 6202, para los frame 70, 6205, 6004 para el frame 90 y para el frame 112 tenemos 6206, 6205. La gran particularidad pues que tienen este tipo de equipos o este tipo de rodamientos es que son SKF y tienen una sigla adicional que es GJN, que esta sigla adicional de la línea estándar de los rodamientos pueden soportar temperaturas entre menos 30 hasta 150 grados Celsius. O sea, por lo general, los rodamientos estándar que vienen aplicados en los equipos son rodamientos que la grasa que estos tipos de rodamientos traen solamente soportan hasta 100 grados Celsius. Ya después de los 100 grados Celsius, esta grasa pues ya llega, digámoslo así, a su punto de goteo y ya cuenta haber fricciones entre las esferas y las pistas de los rodamientos. Entonces, con este caso, nosotros estamos asegurando que nuestro equipo podemos someterlo a temperaturas superiores o que están dentro del rango de operación de nuestro equipo y garantizamos que no se van a presentar fallas. De acuerdo a los estudios que se han realizado, se especifica que digámoslo así, que en un 40-50% de las fallas presentadas en los motores eléctricos están dadas por fallas en rodamientos. En este caso, pues nosotros optimizamos con este tipo de rodamiento para garantizar pues que nuestro equipo o nuestro ventilador pueda operar en estas excelentes condiciones. El tipo de servicio, como lo decía, pues es de servicio continuo, es una máquina o es un ventilador que puede trabajar tiempo prolongado, 24/7, sin ninguna alteración o consecuencias, manteniendo pues siempre y cuando las condiciones ideales de operación del ventilador. El grado de protección IP, nuestros ventiladores, en este caso, el motor eléctrico cuenta con un grado de protección IP65. El motor cumple con grado IP65 de acuerdo a la norma IEC 634-5 del 2020. El IP pues está conformado por dos números. Dos números. El primer número me indica la protección contra entradas a objetos o sólidos o ¿qué significa? Que a mayor grado, pues voy a tener mayor protección. Y, por ejemplo, en este caso, pues el 6 me indica que esta protección está contra polvo. Y el segundo número, el segundo dígito, en este caso, pues que es el 5,
me indica que está protegido contra líquidos, o un valor más alto significa mayor protección. Entonces, en este caso, el 5, como lo decía anteriormente, indica que la protección es contra chorros de agua, y esto permite su instalación segura en entornos industriales exigentes con presencias de polvo y humedad sin comprometer el rendimiento y durabilidad del equipo. Entonces, pues nosotros acá vemos como una tabla donde me indica pues el grado de protección contra polvos, pues estaríamos dando el mayor grado, que en este caso es el 6, y el 5 sería contra chorros, contra proyecciones de chorros de agua. Esto sería en cuanto al grado de protección que tiene nuestro motor, que es IP65. Grado de protección IP65 está certificado, fue certificado por laboratorio de acuerdo a las características mecánicas que tiene nuestro motor. La rueda de aletas. Esta rueda de aletas pues tiene una particularidad, que es una aleación de aluminio. El ángulo de inclinación que nosotros utilizamos para este tipo de rueda es un ángulo de 35 grados, el cual esta rueda es versátil porque puede ser ajustable, pues sus álabes pueden ser ajustables de acuerdo a la necesidad. Actualmente pues están para 35 grados. El sentido de giro en este caso para la rueda ya cuando esté en operación siempre va a ser en sentido antihorario. La rueda específicamente cuenta con un balanceo dinámico según la norma ISO 21640 del 2011, de 11 del 2016. Es resistente, pues obviamente por su aleación en aluminio a altas temperaturas, alta eficiencia y durabilidad, resistente a la corrosión y ambientes húmedos o ligeramente pues agresivos de la aplicación de este tipo de rueda. Y pues adicional pues tendría una protección, se le está dando en algunas referencias una aplicación de pintura electrostática, con la cual cuenta con una base en resina y TIT. Este es un componente pues adicional que tiene la pintura electrostática para la aplicación, en este caso de la rueda. El cilindro Tobera, entonces el cilindro como tal, pues está diseñado con una lámina de cold roll de 2.5 milímetros, protegida con pintura electrostática. Todos los componentes en este caso pues son protegidos con pintura electrostática. Esta técnica de pintura ofrece resistencia a impactos, rayones, un buen acabado, pues está protegido contra la corrosión, oxidación o cambios climáticos, diseñados para montajes en conductos de ventilación, estructuras, paredes o muros y otros. Entonces su diseño como tal cuenta con unas perforaciones, las cuales pues nos permiten, de acuerdo a los proyectos o a las necesidades, poder ser anclados en estructuras específicas de acuerdo pues a los planos que se compartirán, o en las fichas técnicas de cada referencia, pues cuenta con estas dimensiones mecánicas para su aplicación. Adicional a eso, pues el ventilador es importante pues que cuente, en este caso, pues con rejillas de protección, rejillas frontales o rejillas posteriores. Las rejillas son fabricadas o fueron diseñadas conforme a la norma EN ISO 13857 del 2019, pues donde me especifica cuáles son como las distancias mínimas que se deben tener pues para evitar el contacto con las partes rotativas, en este caso con la rueda de aletas o con la rueda o con el impulsor. Las distancias se deben mantener, pues, de acuerdo a las normas, se mantienen las distancias para prevenir contactos con las aspas en movimiento, y evitar, pues, en este caso, pues, accidentes al estar, pues, nuestro ventilador girando, pues, dado de caso, pues, que si estamos a una altura que no es que de pronto de fácil accesibilidad, pues es recomendable utilizar pues este tipo de rejillas, tanto la frontal como la posterior, o para control de roedores o de plagas, en este caso, dependiendo pues de la aplicación en la cual nosotros vayamos a instalar nuestros ventiladores. Accesorios. Adicional a eso, pues podemos, dentro de la línea estándar, no cuenta con estas características, pero si de pronto el cliente o el proyecto o la aplicación lo amerita, ya sería bajo pedido, podemos instalar PTCs, en este caso, pues para la clase de aislamiento, que sería clase F, o RTDs o PT100 para sensores de temperatura, en este caso para controlar
temperatura en el bobinado. Y adicional a eso, pues podemos también, si ya dentro de la industria podemos encontrar tensiones desviadas de este 5%, donde podemos encontrar, por ejemplo, tensiones superiores a 462, 480 voltios, o por debajo 206 voltios o 416 voltios, podemos diseñar, pero eso ya sería bajo pedido, ventiladores con este nivel de tensión, que ya es fuera de lo que me pide la norma, que es el 5%, ya sería algo especial. Accesorios. Dentro de los accesorios, que nosotros podemos utilizar, en este caso, nuestros motores pueden trabajar con un variador de frecuencia o con un variador de velocidad. Entonces, este tipo de accesorio, este tipo de equipo, pues nos va a servir para regular la velocidad del motor, ajustando a una frecuencia y el voltaje y de la energía suministrada. Entonces, puedo optimizar mi aplicación utilizando este tipo de variadores. Me permite, en este caso, pues como lo decía, ajustar la velocidad en función de la demanda del sistema. Entonces puedo, dependiendo de la aplicación, puedo ajustar esta velocidad. En este caso, pues reducir el caudal o aumentar el caudal de acuerdo a la aplicación. Encender y apagar, en este caso, el encendido o el apagado del ventilador, pues con una rampa de arranque, digámoslo así. Ajustar la velocidad del ventilador de demanda, si se puede reducir el consumo de energía y por lo tanto los costos de consumo de energía. Los ventiladores de frecuencia pueden mejorar la eficiencia de los sistemas y utilizarlos en los motores eléctricos. Nosotros acá como tal pues hicimos como un sondeo de los diferentes equipos, con los diferentes equipos que pueden operar pues nuestros ventiladores, y pues recomendaríamos pues como tal un variador web de referencia CFW300, que es pues económico, confiable, ideal en este caso para ventiladores con funciones o ahorros de energético, rampas suaves, y aplicaría este tipo de referencia para ventiladores pues con tensiones para 220 voltios. Entonces, tenemos también el Schneider, un variador Schneider ATB 12 o el ATB 320, compacto, fácil de parametrización, ideal para aplicación en ventiladores. El Siemens Simatic, el B20 y el G220, pues en este caso hay dos referencias, las cuales pues dependiendo de las aplicaciones pues se podría aplicar de acuerdo a la necesidad o a la aplicación de la cual pues vayamos a aplicar nuestro equipo. Es importante pues tener en cuenta que ya al aplicar un sistema de variador de velocidad con un ventilador pues podemos optimizar pues la aplicación. O sea, pongo un ejemplo así muy breve. Si nosotros estamos en un cuarto de máquinas, en el cual pues un cuarto de compresores, y en este ambiente pues se necesita mantener un ambiente o una temperatura ideal para que los ventiladores, los compresores en este caso operen de forma idónea, pues en este caso lo ideal sería aplicar un sistema de ventilación con unos ventiladores axiales, en este caso haciendo la extracción y la inyección de ese aire caliente que se genera en el interior, pero que no, pues no trabajase en 24/7, las 24 horas continuas los equipos, sino instalando un variador de velocidad para optimizar el ahorro de energía, y no trabajarían al 100%, sino de acuerdo a la necesidad o a la regulación, en este caso de la temperatura. Y así podríamos ver pues muchas aplicaciones de este tipo de equipos. Las características como tal mecánicas de nuestros ventiladores pues cuentan con unas características de dimensiones mecánicas, digámoslo así, para sus aplicaciones o para sus instalaciones, donde vemos en esta tabla pues todas las dimensiones del ventilador, como el diámetro exterior, diámetro interior, las perforaciones en la distribución de las perforaciones, las alturas de las diferentes referencias, que esto pues nos ayudaría, dado el caso, para aplicar nuestros ventiladores a diferentes proyectos o aplicaciones dentro de la industria, dado el caso cuando se aplica para proyectos. Igualmente, pues contamos en este caso, pues con las características eléctricas
donde nos especifica el nivel de tensión, la corriente de operación a las tensiones nominales de operación, el caudal, el caudal que nos ofrece, en este caso, nuestro equipo, la presión total, el nivel de ruido y la velocidad, características eléctricas que igualmente podemos encontrar dentro de cada referencia. Igualmente va a contar con nuestras fichas técnicas, de acuerdo, pues vamos a encontrar todas digamos así, las características mecánicas y eléctricas para su aplicación. En las curvas de operación, cada referencia de las cuales nosotros contamos, pues cuentan con su curva de operación, en el cual pues él nos indica cuál es el punto de mejor operación, en el punto en el que el equipo, de acuerdo pues al método de prueba, en este caso utilizado en el túnel de viento, pues me indica cuál es el punto de mejor operación. Entonces, de acuerdo a eso podemos encontrar en las diferentes fichas técnicas las características de operación o de punto de mejor operación de nuestro ventilador, igualmente para el desempeño óptimo en las aplicaciones pues que se tengan predispuestas. Vamos a ver ahora las características de la línea HE. ¿Qué características podemos encontrar nosotros dentro de esta línea? Los ventiladores axiales de la línea HE son construidos con materiales de alta calidad, lo que permite pues ser resistentes a ambientes exigentes, utilizan componentes estándar de alta durabilidad y accesibles y de fácil reposición. Están diseñados para soportar uso continuo y pesado. Permiten al cliente realizar inspecciones o ajustes sin complicaciones, minimizando los costos de mantenimiento y asegurando mayor continuidad operativa. Mantenimiento sencillo, relativamente fácil para mantener y reparar, lo que reduce los costos de operación. En este caso, pues nuestros equipos, pues dado que es fabricación nacional, pues los repuestos o los suministros, en este caso para accesorios o repuestos que requieran, son de fácil adquisición y son de fácil cambio, sin necesidad de pronto de realizarlo de una forma compleja, sino es de fácil cambio en caso tal de que se llegue a dar la reparación o la avería de alguno de los elementos que componen el ventilador. Características diferenciales, pues es un ventilador axial que incorpora motores IE3 diseñados para ser eficientes desde el punto de vista energético, reducen los costos de operación, lo que garantiza un rendimiento óptimo. Los ventiladores axiales de la línea HE son diseñados para mover grandes volúmenes de aire con una eficiencia energética oportuna, dado, como lo decía anteriormente, que cuentan con motores IE3 y el diseño como tal y su robustez de sus aspas. Características diferenciales: robustez. Su construcción robusta nos permite trabajar en ambientes agresivos y altas temperaturas, pues como anteriormente, pues el ambiente en el cual nosotros podemos someter, o la temperatura ambiente donde podemos instalar, pues vamos desde 15 grados hasta a 50 grados, es un punto a resaltar dentro de nuestro equipo, nuestros ventiladores. Personalización, se pueden personalizar para adaptarse a necesidades especiales de cada aplicación, instalación de accesorios, rejillas con variadores de frecuencias, entre otros, como lo decía anteriormente, instalaciones de PTCs para proteger mi motor contra aumentos de temperatura o controlar, en este caso, pues la temperatura que se disipa dentro de nuestro bobinado. Resistente pues a altas temperaturas, esta línea puede pues soportar altas temperaturas de lo que los hace pues adecuados para aplicaciones que involucran gases calientes o vapores dentro de los diferentes ambientes industriales que podamos encontrar. Aplicaciones. Entonces, ¿qué aplicaciones específicas nosotros va dirigido como este tipo de equipos? Entonces, nosotros lo definimos que va dirigido al sector secundario. Entonces, los ventiladores axiales de la línea HE son ideales
para ventilación de naves industriales, donde se realizan actividades ligadas a transformaciones de insumos, para la producción de bienes finales, tales como la industria manufacturera, distribución de energías, tratamientos de agua, actividades de construcción, minería, artesanal y en general, pues grandes espacios como fábricas, almacenes y hangares, garantizando, pues, en este caso, lo más importante que es la renovación, pues, de ese aire viciado que se encuentra al interior de todos estos espacios que se pueden estar generando por las diferentes actividades que desarrollan en estos diferentes espacios como tal. Aplicación en el sector secundario, pues vemos que puede ser aplicado en la industria manufacturera y en procesamiento, ventilaciones de fábricas y acerías para el control de temperatura y extracciones de humos, enfriamiento de maquinaria pesada, hornos, reactores, equipos de procesos de alta temperatura, fabricaciones de vidrio, automotrices. Entonces, en todos estos ambientes donde las temperaturas, como lo hemos dicho, por los diferentes procesos industriales que allí se realizan, pues impactan en el ambiente o en el entorno de las personas que en este caso que se pueden estar involucradas en las diferentes actividades que se desarrollan. Extracción de vapores, corrosión en plantas químicas y petroquímicas, ventilación y secado de áreas de procesamiento de alimentos, en panaderías, en diferentes actividades donde se realiza diferentes procesos industriales que impactan el producto, entonces es eficiente aplicar un sistema de ventilación. En la energía, enfriamiento de generadores, turbinas, transformadores, equipos eléctricos, equipos electrónicos que se puedan encontrar en esos diferentes espacios, en centrales eléctricas, donde podemos encontrar variadores de velocidad, equipos electrónicos, como tal, para su óptimo funcionamiento, requieren una temperatura ideal de operación. Este tipo de equipos pues son ideales para estos espacios. En la minería básica, pues específicamente aplicado para la extracción en estos espacios donde se encuentra de pronto el oxígeno es muy bajo por los niveles de contaminación que se puedan estar generando en estos ambientes, pues podemos utilizar pues este tipo de equipos para la aplicación. Construcción de obras civiles, entonces ventilaciones de túneles y sitios de construcción, extracciones de polvos y demoliciones y eliminación en este caso, pues el enfriamiento o la estabilización térmica, por ejemplo, de una planta en este caso que no se cuente con el suministro eléctrico de red, sino se cuenta con una planta eléctrica. Entonces esta planta eléctrica pues igualmente necesita como un entorno favorable para su funcionamiento, es ideal utilizar pues este tipo de ventiladores. Tratamiento de aguas residuales para las ventilaciones de plantas de tratamiento, aguas residuales, extracciones de olores, vapores, gases que se puedan impactar en estos diferentes procesos que se realizan. Aplicado también para ventilaciones de edificios industriales, para mantener como ese confort térmico dentro de estos ambientes donde laboran diferentes colaboradores, que lo ideal es pues que en este espacio pues el confort térmico pues no se vea afectado de acuerdo pues al ambiente en el cual se está realizando la operación. Circulación de aire en centros comerciales, en centros comerciales, en bodegas, en parqueaderos, en los cuales pues encontramos allí diferentes tipos de gases y vapores o calores concentrados que se pueden generar en este tipo de actividades. Extracciones de gases y vapores en plantas químicas, refinerías, plantas de procesamiento o industrias de ventiladores axiales que ayudan a extraer gases tóxicos, vapores y contaminantes en el aire, garantizando la seguridad de los trabajadores. En este caso, pues esta línea es aplicable en el sistemas de refrigeración, se utilizan en sistemas de refrigeración de equipos electrónicos, sistemas de ventilación en salas de máquinas, aplicaciones industriales. Esto nos ayuda a disipar el calor y prevenir el sobrecalentamiento pues, de estos equipos que se encuentren en estos espacios para un óptimo funcionamiento de este tipo de máquinas. En las industrias pesadas, utilizaciones en refinerías, fundiciones,
en este caso, pues para mover estos grandes volúmenes de aire que se concentran en estos espacios dados los procesos industriales que se realizan. En salas blancas, cuando hablamos en salas blancas, pues es aplicados a la industria farmacéutica, industrias de alimentos, que requieran pues mantener estos ambientes controlados y libres de diferentes olores o vapores que se generan por los diferentes procesos industriales que se realizan o específicamente también por temperaturas altas que se generan de acuerdo pues a los procesos industriales que se desarrollan en estas actividades. En sistemas de campanas recolectores, pues aplicado para extraer impurezas, polvos y transportarlos pues a lugares seguros, cabinas de pintura, en este caso pues para evacuar todo este material particulado que se genera al realizar el proceso de pintura de nuestros equipos, de los equipos que se estén interviniendo en este caso, aplicado de pronto en el sector automotriz, donde se realiza la pintura de los vehículos, eso es la captación de este equipo de material particulado que se genera o se debe evacuar de acuerdo pues a un sistema o una aplicación que se realice específicamente. Pues como tal, esto era lo que queríamos pues traerles en esta mañana. Pedimos disculpas por las interferencias que tuvimos y no, pues muchas gracias. No sé si tenemos alguna pregunta con respecto a estas características de este tipo de ventiladores. Acá nos pregunta Uy, acá don Carlos. nos hacen una pregunta que cómo hacen para conseguirlos en Cali o a nivel nacional. Claro, sí, señor. En Cali los podemos encontrar con los diferentes distribuidores que tenemos en Cali. Con Master Eléctricos los podemos encontrar en Cali. O ya directamente, pues acá con el área comercial te puedes comunicar y ya te dice exactamente, don Carlos, le enviamos la información específica con cuáles son los diferentes eléctricos del Valle, también en Cali. Ellos cuentan con este tipo de elementos eléctricos en Cali. Sí, claro, nosotros te podríamos contactar y mandar toda la información a detalle. También nos preguntan que qué nivel de ruido manejan en decibeles. Los niveles de ruido que están en estos equipos están de acuerdo a la norma, de acuerdo a la normatividad, están en un promedio entre 60 y 80 decibeles, dependiendo de la referencia. Bueno, en ese caso, el señor Carlos ya nos envió toda la información, nos estaremos comunicando con él. Asimismo, ¿quién tiene más preguntas?
Nos preguntan qué capacidad se manejan en CFMs. Pues haríamos la conversión. En este caso, pues yo te podría decir, actualmente los caudales que tienen cada referencia los tenemos en metros cúbicos por segundo, pero si específicamente necesitas, don Carlos, hacer la conversión, te podríamos enviar como las características de CFMs y en metros cúbicos sobre segundos. Entonces podríamos hacer la conversión y enviarte esa información, don Carlos. Si gusta, pues ya realizamos acá internamente y te enviamos pues esa información específica que estás pidiendo en CFMs, que serían pies cúbicos por minuto, por segundo, perdón. Raúl, en este caso, la pregunta de los CFMs es para Doris, entonces a Doris le haríamos también Ok. llegar todo el tema de los detalles. Ok, perfecto. No sé si hay alguna otra pregunta, alguna otra novedad, si requieren de pronto las fichas técnicas o requerimientos específicos. Bueno, en este caso también nos preguntan que si podemos enviar las fichas técnicas al correo y sí, claro, les estaremos enviando toda la información, los detalles y las fichas técnicas al correo. En cuanto a la pregunta que nos formula don Carlos, pues que ha usado otras marcas, pues don Carlos lo invito pues a que conozca nuestra marca, es fabricado 100%, es una fábrica 100% colombiana, pues ofrecemos garantía de 24 meses, nuestra planta está ubicada en Madrid, Cundinamarca, cordialmente invitado para que nos conozca y conozcan nuestros productos, como lo decía, pues son versátiles. En nuestra página pues también podemos encontrar información técnica relevante de estos equipos y con mucho gusto pues podemos enviarle la información técnica de nuestros equipos. También nos preguntan, Raúl, que si manejamos equipos de suministro de aire y extracción de aire. En este caso, pues, dependiendo de la aplicación en la cual tú puedas instalar en este equipo, nuestro ventilador puede hacer las dos funciones. Él puede hacer la función de extracción de aire y de inyección de aire. Entonces ya depende la ubicación como tal de nuestro equipo. Entonces depende cómo lo vayas a ubicar, pero puedes utilizarlo en extracción o en inyección. Raúl, ¿tú nos puedes hablar un poco más de este ventilador como tal axial en cuanto a los temas de condiciones geográficas, por ejemplo, en el valle? Cuando tú hablas de las condiciones geográficas, ¿sería como las aplicaciones o dónde los puedo instalar o esto sí, Y claro, y específicamente? también a explicarles a ellos un poco más a detalle todo el tema, por ejemplo, de las altas temperaturas, ya que en el valle vemos que hay temperaturas muy elevadas. Claro, pues específicamente como lo mencionábamos en la presentación, nuestros equipos, pues la aplicación como tal de nuestro equipo puede someter la temperatura ambiente en la cual nosotros podemos aplicar nuestros ventiladores axiales, en este caso en la línea HE, son para temperaturas
entre menos 15 grados Celsius hasta los 50 grados Celsius. Esto implica que en esos ambientes donde la temperatura, en este caso, claro, en el valle, pues podemos encontrar temperaturas, ambientes de pronto al ambiente de 30, 35 grados, pero dentro de pronto los entornos industriales que se pueden encontrar en Cali, podemos encontrar pues la temperatura ambiente más la temperatura de operación de ese proceso que se está desarrollando en la industria. Entonces podemos encontrar temperaturas superiores o en ese ambiente para mayores a los 40 grados. Entonces nosotros tenemos la versatilidad que nuestro motor puede someterse hasta 50 grados Celsius. O sea, en ese ambiente donde nosotros vamos a estar, el ambiente muy seguramente va a estar a 50 grados Celsius. Te pongo un ejemplo. Si nosotros en un container que nosotros vendemos ese tipo utilizan ese tipo de ventilación axial para refrigerar los containers o los shelters, que es donde están instalados variadores de velocidad, están instalados equipos electrónicos, estaciones de bombeo, que muy seguramente pues están en campo abierto, digámoslo, están en Rubiales o están aquí en el Magdalena Medio, donde encontramos temperaturas pues súper elevadas. Entonces, esos ambientes o esos espacios dentro de esos cubículos, pues se necesita mantener una temperatura ideal para que esos equipos eléctricos y electrónicos que se encuentran dentro del interior se mantengan idóneos para su operación. En este caso, pues los ventiladores axiales, realizando un cálculo específico que lo realiza pues el diseñador, aplican nuestros equipos, aplican nuestros ventiladores en esas condiciones pues extremas y garantizan que dentro del interior se mantenga una temperatura ideal de operación de 25, 28 grados ideal, de acuerdo pues a las condiciones técnicas que requiere el equipo para su funcionabilidad. Entonces esto también aplicaría, si lo trasladamos pues al valle, pues aplicaría. En una aplicación que se hizo en Cali específicamente, creo que fue en Corona, en el entorno en el cual se encontraba un proceso, un horno de cocción de las líneas de producción de esta planta. El cliente manifestaba pues que mantenía temperaturas pues muy elevadas, en este caso pues para los colaboradores, dado que pues al terminar el turno pues las personas terminaban muy cansadas, fatigadas pues por el calor. En este caso pues se aplicó un sistema de ventilación axial para extraer todo ese aire caliente, hacer una renovación de aire caliente dentro de este espacio, y se obtuvieron pues buenos resultados para su aplicación en este entorno industrial. Entonces, así como diferentes tipos de aplicaciones que nosotros podemos ver de nuestros equipos, que dado las características que es una línea para uso severo, se puede aplicar en esos ambientes pues agrestes en cuanto a temperatura. Raúl, también nos preguntan que si se permiten bodegas de alta temperatura y de área. Ideal de gran altura y temperatura, claro, sí señor, de acuerdo, pues, y la gran ventaja que nosotros tenemos en Cali es pues que allá directamente tenemos un asesor en este caso pues Santiago, que con mucho gusto él te puede acompañar, te puede visitar y te puede guiar pues para realizar pues la selección pues más óptima para estos espacios, que de acuerdo pues a las especificaciones o a la área de que necesitamos realizar ese intercambio de calor, pues se aplicaría este tipo de ventiladores. Entonces, pues ya con la ayuda de Santiago específicamente, que a don Carlos pues le enviaríamos esa información para que pues Santiago de pronto se comunique contigo o planeen una visita, en este caso a la bodega o a la aplicación que se requiera, y pues obviamente Santiago pues te asesoraría en cuál sería el ventilador ideal para esta aplicación. Mariana me indica que para que regalarle pues el contacto de Santiago. Sí, claro, nosotros al correo también enviaremos toda esta información de nuestros comerciales, los detalles y todo lo demás. Mariana, creo que no hay más preguntas. No, en este caso no habría más preguntas. Entonces, no siendo más, podemos terminar la reunión. A sus correos estaremos enviando toda la información, todos los detalles y también cómo nos pueden contactar desde las diferentes zonas. Muchas gracias a todos por conectarse. Muchas gracias. Buena tarde. Muy buena tarde para todos. Hasta luego.
También les agradecemos a todos por, como tal, conectarse